Buen día, espero estén bien de salud y de ánimos. En esta oportunidad pues vamos a tratar de desarrollar un video para que les sirva de apoyo a la tarea que se les asignó. En esta oportunidad pues vamos a tratar de un ejemplo similar al ejercicio que se dejó. En el caso yo voy a tratar con este ejemplo. Es similar a lo que se les dejó a ustedes, pero solo van a cambiar ciertos datos, en el cual los datos que se van a cambiar son en las resistencias. En los voltajes pues son similares, voltajes de corriente alterna. Dice, en el corredor de mi casa mi papá y mi mamá quieren instalar dos lámparas que ya compraron, dice. O sea que ya las compraron. Y trae las siguientes especificaciones. Una de ellas 120 volts y 3 ohmios. Y la otra 120 volts y 6.3 ohmios. Igual, ya compró un interruptor para controlar ambas lámparas, pero él necesita saber la mejor configuración para conectarlas, o sea, necesita una conclusión de qué sistema le puede aplicar a las lámparas para poder hacer la instalación, o ambos, como habla de papá y mamá, pues va algo generalizado. Nosotros, como diseñadores e instaladores, necesitamos saber en primer plano lo siguiente para darle la mejor opción. Pues para ello vamos a necesitar dos opciones. Una es una conexión en serie y otra sería una conexión en paralelo. Pero en esta oportunidad vamos a desarrollar la conexión en serie para ver cuáles son los efectos y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas que vamos a aplicar para conectarlos, y así poderles dar la conclusión respectiva o la mejor opción. Acá nos piden cuatro incisos. Primero, una corriente eléctrica que habrá en cada lámpara, una corriente total en ambas, un voltaje que habrá en cada lámpara al conectarla, el número del conductor para el circuito y la capacidad del fusible termomagnético en el circuito. Entonces aquí prácticamente tenemos varias preguntas, pero para ello vamos a comenzar con el inciso A. Bueno, trataremos con este ejemplo. El de ustedes es similar, ya se les dio el circuito como está. Ahora yo haré este. Bueno, aquí lo tengo adelantado, ya dibujado. Pues nos hablaba que las lámparas las lámparas traen en las especificaciones que dice de 120 voltios, es lo máximo que uno les puede conectar. Incluso estas pueden estar conectadas a menos voltaje y no hay ningún problema. Ahora que si se le aplica más voltaje, pues ahí vamos a tener serios problemas. Y ya tienen las especificaciones. En mi caso, como ejemplo, tiene 3 ohmios y 6.3 ohmios. La 2, esta es la 1 y esta es la 2. Y dice que ya compró un interruptor. Pues si solo compró un interruptor significa que la voy a controlar con uno solo, las dos. O sea que yo enciendo y apago las dos de un solo. Y debo de colocar un fusible termomagnético para poder hacer el control de todo el circuito. También debo de calcular el número de conductor que se le debe de poner a cada conexión de todo el circuito. Y en otro caso pues nos están pidiendo en la resistencia 1 la intensidad y el voltaje. Acá igual en R, en P, en la otra resistencia, aquí sería resistencia 2. Creo que aquí me equivoqué yo. Entonces vamos a aplicarle esto, resistencia 2 para ello, ¿verdad? Resistencia 2. Y esta es la resistencia 1. Entonces también piden la intensidad. Aquí sería la intensidad 2. Y aquí sería el voltaje igual también. Voltaje 2.
porque estamos hablando de otra resistencia. Entonces las preguntas son bien claras, ¿verdad? Volvamos al ejercicio. Dice la corriente en cada una, el voltaje en cada una y la corriente total en ambas. O sea, puede ser la sumatoria de las dos corrientes. Vamos a ver este caso muy especial, por cierto, ya es más aplicativo. Bueno, la corriente eléctrica que habrá en cada lámpara. Esta va a ser mi solución para el inciso A. Para ello, yo voy a lanzar lo siguiente. Creo que en el ejercicio anterior se les explica bien cómo va interferida la corriente. En este caso vamos a trabajar con el lápiz verde. Ejemplo, aquí circularía una corriente en esta dirección. Y a este yo le voy a nombrar corriente I1, porque pasa por la resistencia 1. A esta le voy a nombrar corriente I2. Ya está especificado en sus ejercicios. Y a toda la corriente total pues le voy a nombrar, si ustedes ven, esta corriente circula desde acá y va para allá. Esta se va a llamar intensidad. Puede ser solo intensidad o intensidad total, ¿verdad? No importa. Bueno, el inciso A dice determinar la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. Entonces, para ello, yo me voy siempre al cuadrito de fórmulas. El cuadrito de fórmulas dice, el cuadrito, el triangulito, perdón. Acá especifica las variables que tengo en el circuito. Vamos a poner acá el voltaje, la resistencia y la intensidad. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes pueden observar que esta intensidad corre por este cable, va por el fusible, pasa por el interruptor, ingresa por la primera lámpara, sigue y ingresa por la segunda y vuelve a salir. O sea que no tiene ninguna otra interferencia dentro del circuito. Por lo tanto, debe ser una sola corriente la que circule por acá. No va a haber ningún cambio. Ahora que si hay una derivación por otro lado, allí sí tendríamos diferente corriente. Entonces, aquí vamos a concluir algo importante porque es un circuito, un lazo, ¿verdad? Lazo se le nombra a un solo circuito. Vamos a decir que la corriente I total va a ser igual a la corriente I1. Si ustedes pueden observar, esta va a ser igual a esta porque va en el mismo lazo, no tiene ninguna otra interferencia, o sea, otra derivación de cable. Solo es la misma. Sigue y vuelve a ingresar y vuelve a salir, solo tiene una salida y una entrada. Todo tiene una salida y una entrada. Entonces va a ser igual a I1 y la I1 va a ser igual a la I2. O sea, igual a la I2. Entonces, si yo concluyo con esta formulita que todas van a ser iguales, yo puedo determinar prácticamente la I total aquí en este inciso para que se me faciliten las cosas. Entonces la intensidad total va a ser de todo el circuito. Ya que lo tengo involucrado, voy a determinar según la fórmula intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces sería
el voltaje que me dan, que es este, que está aplicado desde este punto a este punto, sobre, según la fórmula, la resistencia. ¿Cuántas resistencias hay? Como están conectadas en serie y seguidas, hay dos resistencias, la R1 más la R2. Entonces, ahora, para sacar este dato, pues yo solo voy a sustituirlas. Intensidad total va a ser todo el voltaje, que es 120, volts, perdón, sobre R1 y más R2. Como todo está en ohmios, pues yo sumo los dos, el 3. Siempre es bueno ubicarle las unidades, más 6.3 ohmios. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 120 voltios, perdón, vamos a rehacerlo, 120 voltios entre 9.3 ohmios. Bien, raro me quedó la unidad de ohmios, el simbolito. Bueno, el total de esta corriente va a ser para apoyarme, pues si no la puedo determinar a simple vista, voy a sacar mi calculadora. Se me creció esto. Vamos a verlo más reducido. Bueno, vamos a aplicar 120, perdón, otra vez 120 entre 9.3 me da 12.90. Eso vamos a escribir acá. Entonces 12.90, ese va a ser el dato, 12.90. Y estos van a ser amperios, ¿verdad? Esa es la unidad. Entonces, si esta corriente total me dice que es igual a I1 igual a I2, o sea, la intensidad que pasa aquí igual a aquí, entonces va a ser la misma. 12.90 va a circular acá y 12.90 aquí también. Entonces no tendría ningún problema. O se puede determinar independiente también. Y esa es la corriente que habrá en cada lámpara. O sea que intensidad 1 va a ser lo mismo. Si quiere que la copie, también la voy a copiar acá para que la puedan observar. Entonces, intensidad 1 siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? 12.90. Por los momentos es la única forma de poder determinar la intensidad 1. Si ustedes quieren sacarla de forma independiente, deben de tener el voltaje aquí, pero como el voltaje de esta resistencia acá nunca va a ser igual al voltaje de esta otra resistencia, porque no se puede decir que 120 de acá a acá, ni tampoco 120 de este punto a este punto. Entonces ese todavía para nosotros sería una incógnita.
entonces no se sabría. Lo que sí se sabe es que desde este punto, desde acá hasta acá, sí es 120, pero en medio de este punto no, todavía no se sabe. Entonces, y lo único que podemos saber nosotros es la corriente que circula por todo el lazo. Ahí sí la puedo determinar sumando las dos resistencias y con el voltaje total. Ahora, entonces la intensidad 1, si ya sabemos que va a ser lo mismo, igual, y la intensidad 2 también. O sea, 12.90. Hay un detalle que en el circuito en paralelo, si ya van a ver la diferencia, se desarrolla diferente, ¿verdad? Entonces, estas dos son las corrientes que dice que habrá en cada lámpara. Ahora bien, ¿cuál es la otra interrogante que nos piden? Vamos a ver. Aquí tenemos una interrogante más. Vamos a agregar este. Creo que aquí lo vamos a hacer, desarrollar el inciso B. Bueno, el inciso B para nosotros está fácil. Voy a borrar esto. Vamos a ponerle más. Ahí sería nuestro B. ¿Cuál sería nuestro inciso B? Prácticamente lo sacamos acá en el inciso A. Entonces solo sería de copiarlo, ¿verdad? Porque es la intensidad total en ambas resistencias. En ambas resistencias siempre va a ser 12.90 amperios. Solo sería de copiarlo, ya no hay necesidad de terminarlo. En el caso de un circuito en serie, estos detalles es importante saberlos. En un circuito en serie, la corriente siempre se va a mantener igual en todos sus resistores. No hay ninguna variación. Los voltajes sí van a variar. Ojo con esto, voltajes sí van a variar en cada resistencia. Corrientes eléctricas no van a variar, se van a mantener igual. Por eso están observando estas mismas respuestas. Ahora, en el circuito en paralelo, que más adelantito lo vamos a observar, lo que va a variar es al revés. El voltaje en cada resistencia. Perdón, el voltaje en cada resistencia se va a mantener. Y la corriente en cada resistencia va a variar, va a ser al revés. Y ahí se va a observar más adelante. Pues ahorita vamos a determinar el inciso C. Vamos a inventar otro más. Por aquí vamos a dejar el último inciso. Vamos a poner el inciso C acá. Entonces, vamos a borrar lo que no ocupamos. Esto tampoco lo ocupamos, lo dejé aquí para que ya estuviera escrito y que sea más rápido. Entonces, vamos a hacerlo que crezca. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el voltaje? Bueno, el voltaje que habrá en cada lámpara al conectarla, ya van a ver que va a variar. Bueno, lo primero que vamos a determinar sería determinar el voltaje 1, que sería de esta resistencia. Como yo ya tengo la corriente que circula por acá, la intensidad 1, ya puedo determinar mi voltaje y tengo la resistencia también. Entonces, ¿qué dice mi fórmula si voy a sacar el voltaje? Voltaje es R por I, o al revés, I por R. Entonces sería igual R por I, ¿va? Entonces en este caso sería R1 por ¿quién? Por intensidad 1. Entonces
voy a ingresarle los datos de una vez. Mi resistencia es 3 ohmios. Y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por la intensidad 1, que ya la tengo acá. Sería 12, perdón, qué gran número, 12.90, o sea 9 puede quedarse. 90 amperios. Entonces voltaje 1 va a ser, saquemos la calculadora, entonces va a ser 3 por 12.9, o sea 90. ¿Cuánto me dio? 38.7. Van a variar porque allá hice redondeado el valor, ¿va? Es un mínimo el que varía. Entonces aquí va a ser 38.7 voltios. La unidad es voltios. Ohmios por amperio da voltios. Entonces este sería el caso 1. Ahora, para el voltaje 2 en la resistencia 2 va a ser lo siguiente. Voltaje 2 va a ser igual, siempre vamos a utilizar la misma fórmula, voltaje es R por I. Lo único que vamos a denotar aquí es los subíndices, ¿va? De cada variable. En este caso va a ser, voy a trabajar con la resistencia 2. Entonces R2 por intensidad. En este caso voy a aplicar la 2, pero todas son iguales, ¿verdad? Voy a ubicarle los datos. Aquí solo va a variar la resistencia. 6. Después lo van a ver un poco como aburrido esto, porque es sencillo, ¿verdad? 0.3 ohmios. Y esto lo voy a multiplicar yo por el mismo. Si ustedes pueden observar, la intensidad 2 siempre es 12.90. Entonces 12.90. Y este 90, ¿qué va a ser? Amperio, ¿verdad? Entonces el voltaje 2, esto en el ejercicio anterior no los hice sacarlo. Ahora sí les va a tocar sacarlo, ¿verdad? Entonces 6.3 ohmios por 12 y algo, 12.90. Vamos a determinarlo acá. 6.3 por 12.90 me da 81.27. Aquí está el dato también. 81.27. Vamos a ver, casi 0.3. Si yo lo redondeo, pues 81.27. Si redondeo a una cifra, pues me va a quedar 0.3. Y esto sería voltios. Bueno, aquí tengo el otro dato. Entonces, para poder observar esto, pueden observar que las corrientes son iguales. Esa se mantiene en un circuito en serie. Serie significa que yo puedo colocar una lámpara acá, otra lámpara por acá, otra más acá y otra por acá en el mismo conductor. Puedo conectar unas 10 lámparas si quiero en la misma trayectoria del conductor sin derivarla. No hay ningún problema.
¿verdad? Y la corriente va a ser igual para todas, igual. No va a variar, lo que va a variar son los voltajes. Si ustedes ven ya acá, esta lámpara de 3 ohmios va a tener un voltaje de 38.7 y la otra lámpara de 6.3 ohmios va a tener un voltaje de 81.27, o sea que tiene más del doble. O sea que se roba el voltaje más del doble que la otra. Entonces, si ustedes pueden comprobar de que este voltaje de esta lámpara más el voltaje de esta lámpara debe de darle siempre el voltaje de la fuente. Si ustedes ven 38.7 más 81.27, prácticamente va a dar los 120 voltios. Si no les da exacto, es por el dato que redondeamos acá en la intensidad, que es 12.90 y daba otros dígitos más, ¿verdad? Pero no importa, anda cerca, ¿verdad? En estos casos, pues no están, vamos a decir, importantísimos esos datos, ¿verdad? Que son milésimas. Ya tengo el inciso C, ahora me piden el inciso D. Entonces, para el D, voy a borrar lo demás que no ocupo. Solo voy a dejar el inciso D. Para ello, pues, vamos a ubicarlo por acá. Todo un desorden llevo aquí, pero hay disculpen. Lo importante es que me entiendan esto. ¿Cómo dijimos que determináramos el número de conductor para cada circuito? Pues lo determinábamos con, en el caso, con la tablita de capacidades de conductores. ¿Y qué hacíamos primero? Hacíamos una sumatoria de la intensidad total, ¿va? Para sacar esa intensidad y llevarla allá. Entonces, en este caso, mi intensidad sería igual la IT, que ya la tengo acá, porque yo lo que necesito es este conductor que pasa acá. Todo esto, ¿verdad? Para poder determinar el fusible también. Entonces, más que dijimos que sumábamos, más un valor de 3 amperios. ¿Y esto para qué? Para poder escapar de cualquier interrupción que haya. En el caso puede ser por calefacción, por la calor ambiental o por cualquier otra índole que se puede dar en el conductor y nos pueda variar el amperaje de dicho circuito, ¿verdad? Entonces vamos a estipular este valor. En este caso, ¿cuánto sería? La intensidad es 12.90 más 3, sería 15.3 amperios. Vamos a poner bien ese punto. 15.3 amperios. Con ese valor yo me voy a ir a la tablita que ya se les había dicho que en el ejercicio anterior. Pues voy a disminuir esto. Vamos a ver si tengo esa imagen de la tabla para poder ayudarles. Entonces dice 15.3, dice allá. Entonces dijimos que íbamos a trabajar siempre con los 75 grados y con el cable cobre. En este caso, pues nos vamos a ir 15.3 está mayor que este, entonces debemos de tomar el siguiente. ¿Cuánto sería? De 20 amperios, ¿verdad? Entonces en 20 amperios vamos a identificarlo. De 20 nos vamos y caemos en el calibre 12. Entonces va a ser el número 12. Me voy al ejercicio. Entonces el número de conductor, vamos a concluir que es número 12, ¿verdad? 12 a
siempre vamos a determinar esto, AWG. Empresa encargada de estipular los conductores. Entonces 12 AWG y el tipo pues si va a ser para casas. El más común en nuestros mercados siempre es el tipo THHN. Si es posible de 7 hilos. Entonces esto sería mi inciso E y todavía falta la capacidad. Por lo tanto, esta es una respuesta. Ahora la capacidad del fusible. Siempre nos vamos a ir a la tablita. Como dice que es cable 12, pues voy a verificar mi tabla. Cable 12, ya lo teníamos aquí. ¿Cuánto va a ser la capacidad del break? 20 amperios. Me vengo del 12, corro y llego acá. 20 amperios. Volvemos y decimos que el break va a ser de, vamos a ver, como es 120 solo una línea viva, entonces solo vamos a ubicar vamos a ver aquí, vamos a poner el nombre, está en inglés, break, el break va, o un fusible se dice también. 15 amperios. ¿De cuánto? No es de 15 amperios, es de 20, ¿verdad? 20 amperios. Y con eso prácticamente tendríamos resuelto nuestro ejercicio para lo que se está pidiendo. Pero como papá y mamá nos están pidiendo de que les demos conclusiones, pues con estos datos vamos a dar conclusiones cuando ya tengamos el otro sistemita que se puede aplicar también, que es el paralelo, a ver quién nos da ventajas y quién nos da desventajas y cuál sería nuestra mejor opción. Acá estos datos son importantes, ¿verdad? Entonces, y ya vamos a decir por qué es ventajoso un sistema y por qué no es ventajoso el otro. Necesito de que me determinen todos estos datos que hemos sacado, ¿verdad? Para el ejercicio. Entonces, espero que les sirva de apoyo y que hagan la tarea y que también se porten bien, pues en estos momentos debemos hacerlo de la mejor manera y que Dios les bendiga siempre y estamos a las órdenes.